Ahí está, ahí estamos. Entonces, unidad número 4. No sé por qué me aparece este cuadro amarillo. Lo voy a quitar de acá. A ver. Ahí está. Está desapareciendo, está desapareciendo. Ahí está. Procedimientos e instrumentos de evaluación, precisamente, obvio, en educación. Espero que esto esté mucho más claro. La mayoría de ustedes ya cuenta con experiencia, ya sea obvio como docente o como alumnos. Solamente vamos a recordar algunas cosas, vamos a poner en claro otras. Y el día de hoy vamos a asignar temas para que ustedes hagan una muy breve exposición de máximo 7 minutos para el día precisamente de nuestra evaluación, que sería dentro de 15 días. En este caso, el plano programa abarca pocos instrumentos y desde luego nosotros vamos a abordar aquellos que son de la actualidad, pero que no contempla precisamente su currículo. A ver, así, cambia, cambia, cambia. Eso, muy bien. Y vamos a iniciar con el primer punto que se llama selección de procedimientos e instrumentos de evaluación. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto existen muchas formas de evaluar, pero número uno, lo que deben de tener presente es cuál es el modelo educativo con el cual ustedes están partiendo, el modelo pedagógico. Entonces ustedes ya llevaron no llevaron una materia que se llama así modelos pedagógicos, y entonces, de acuerdo con ese modelo, existe precisamente una serie de metodologías y de instrumentos para evaluar. Y obvio, nada más hay que ser congruentes. No podemos hablar o decir que tenemos una educación personalizada, pero solamente evaluamos con un examen. O decimos que tenemos una visión que parte del constructivismo y no hacemos evaluación diagnóstica o no hacemos investigación. Entonces, solamente hay que tener congruencia a ese respecto. Ahí está. Vamos a desarrollar estas ideas a lo largo de esta unidad, precisamente para que vaya teniendo congruencia esto de la evaluación. Entonces, en la actualidad se ve en este caso o se pretende una evaluación integral, es decir, una evaluación que contemple la mayoría de los factores que intervienen precisamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en este caso involucra de forma directa a los profesores, es en el cuadro negro, y obvio a los alumnos, profesores y alumnos. Entonces, ambos deben de estar trabajando prácticamente al unísono, deben de saber qué es lo que se está haciendo. Y desde luego para partir de una evaluación integral, tenemos que tener en cuenta qué es y cómo está conformado el currículo o currículum, si quieren conservar su etimología griega. Entonces, a estas alturas ya deben de saber lo que es el currículo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién? Mari, Mande. ¿qué es el currículo? ¿Qué recuerda del currículo? Lo conforma, bueno, es que no sé si sea lo mismo, creo que es diferente, pero lo conforman los planes y programas de estudio. Sí. Pues dentro de ahí entra obviamente las materias, ¿cómo se dice? Un propósito, bueno, el objetivo, misión, visión, sí, ¿no? Sería todo eso. Sí, forma parte, desde luego. Bueno, sí. Horarios, me parece. Ya. Bueno, ese sería, digamos, el contenido instrumental. Sí. Está bien. Entra dentro de eso, ¿no? Pero no recuerdo bien cómo está la definición de currículum. Perfecto. Entonces, la palabra currículo también tiene una etimología griega, que en este caso hace referencia a la vuelta o al recorrido precisamente que tiene una pista de carreras.
y significa precisamente el camino que hay que seguir, sí, el camino que hay que seguir. Cuando hablamos en este caso del currículo escolar o del currículo escolar, eh, como bien lo mencionas, ahí se encuentran expresas los propósitos, en este caso del programa educativo, las materias, y estas van precisamente en un mapa curricular que habla precisamente del orden, del desarrollo precisamente de cada uno de estos puntos, pero también lo incluye, en este caso, el perfil de egreso, es decir, qué es lo que se espera al finalizar precisamente el ciclo, el curso, para ver si se cumplió o no una meta. Lo conforman propósitos, que como ya lo tenemos en azul, los Profe, métodos de enseñanza, ¿sí? profe, ¿Sí? también se me olvidó decir lo del perfil de ingreso, ¿no? No comentó nada, se me olvidó decir eso, ¿no? El perfil de ingreso, Ajá. sí, 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 pero desde eso no es tan relevante, al menos claro si estamos hablando de un curso especializado. Entonces, es más importante cómo salen que cómo entran, porque esa es la intención en este caso del proceso educativo, que exista una transformación, pero sí, desde luego, obvio, puede incluirse el perfil de ingreso. Van incluidos los métodos, en este caso, de cómo trabajar, cómo se debe trabajar. Y obvio, esto va o gira en torno al modelo educativo por el cual se esté adoptando. Y también, en este caso, el currículo debe de marcar los criterios de evaluación. Vamos a centrarnos un poquito en este momento y estos son los 4 conceptos, obvio, que no deben de olvidar. Los contenidos pueden tener distinta naturaleza o son de diferentes tipos. Existen los contenidos declarativos, que prácticamente podríamos llamarlo como los conocimientos que deben de reunir, en este caso, los egresados o quienes precisamente han concluido con esos contenidos, lo que deben de saber prácticamente. Conocimientos declarativos, o incluso también pueden ponerle conocimientos teóricos, pero lo correcto, el término correcto sería los contenidos o conocimientos de tipo declarativo. Tenemos en este caso los contenidos procedimentales, que se refiere, obvio, a las habilidades que deben de desarrollar quienes estudian algún curso o han concluido en este caso su formación. Hablando de cualquier nivel, desde preescolar hasta educación superior. Existen los contenidos estratégicos, que eso se refiere precisamente a que desarrollen ciertas habilidades, en este caso, que les permita establecer estrategias para la resolución de problemas o conflictos. Se parece mucho a los procedimentales, pero obvio, como su nombre lo indica, en este caso, cuando se establece una estrategia, se deben tomar en cuenta los diferentes elementos que lo componen. Elementos materiales, elementos económicos, la disposición del tiempo. Eso se refiere precisamente con contenidos estratégicos. Y por último tenemos los contenidos actitudinales, que tienen que ver precisamente con sus actitudes, cómo deben de pensar, de actuar, y cuáles serían precisamente los valores que guían su comportamiento. Entonces, como algunos de ustedes ya lo identificaron, esto estuvo muy de moda cuando en el nivel, todo inició con el nivel de educación media superior cuando se hizo la reforma. Posteriormente, como vieron que funcionó y era una muy buena idea, pues obvio la educación básica asimila esta postura, esta visión, pero realmente no duró. Vino otra reforma y entonces les pareció ofensivo a muchos el concepto de competencias, entonces nada más le quitó el nombre, pero en esencia pues sigue siendo lo mismo. Cuando hablamos en este caso de ciertos niveles que se pueden aplicar desde la secundaria, si bien es cierto el currículo posee los criterios de evaluación, debe de existir una negociación entre el docente y los alumnos, pero tengan mucho cuidado con el concepto.
Negociar no significa que entre todos los alumnos se pongan de acuerdo y pues nada más que valga mi asistencia. No, por ahí no va el asunto. Esto no es la isla de la fantasía. De todos esos criterios precisamente que el currículum marca, deben de negociar el valor que se le va a dar cada uno, pero no deben en este caso sobrepasar o pasarse por alto lo que el currículo establece. Entonces, sería un error en este caso decir o tomar en cuenta la asistencia. Es una obligación. Entonces, no asiste y aparte quieres sacar 10, estás mal de la cabeza. No tiene razón de ser. Entonces, repito, la negociación consiste en eso, entre los criterios que se establecen en el currículo, a cuál se le va a dar más importancia, mayor peso. Y todo depende precisamente de las necesidades de los alumnos. Y desde luego que esos criterios de evaluación deben de abarcar precisamente la mayor cantidad de contenidos posibles. De hecho, en una evaluación integral debe de abarcar todos por igual. Ahora sí. Como hablamos de una evaluación integral, por lo tanto, es necesario un diseño en específico de la unidad o de las unidades de aprendizaje, singular o plural. Entonces, como ya lo hemos mencionado, poseen los contenidos, cada unidad debe tener un título, un nombre, debe de establecer los tipos de contenidos. ¿Y a qué se refiere con eso? Pues ya lo hemos mencionado. Los contenidos declarativos, procedimentales, estratégicos y actitudinales. También las actividades que giran en torno precisamente para el cumplimiento de los contenidos, diferentes estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje y desde luego las estrategias de evaluación. Y cuando se trata en este caso de aterrizar lo que un currículo dice o menciona, también obvio deben tomarse en cuenta los recursos didácticos con los que se dispone. En una evaluación integral, por lo tanto, debe de tomarse esta perspectiva que incluso la comentamos desde la primera unidad. Tenemos una evaluación sumativa, una formativa y una diagnóstica. Déjenme recorrer esto porque estaba tapando. Ahorita que se desvanezca lo de abajo. Entonces, la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa deben de hacerse a priori, es decir, antes de. Entonces, eso significa precisamente que hay que conocer al grupo, hay que conocer al alumno o niveles generales, hay que conocer a los alumnos, el sistema educativo, el modelo educativo que nosotros queremos adoptar, precisamente para poder trabajar así. De lo contrario, es casi imposible. Y también, tomando en consideración eso, antes de establecer esta evaluación, deben de colocarse o de tener por lo menos muy en claro y en mente cuáles serían precisamente aquellos criterios precisamente para poder establecer la evaluación. Y eso se pueden concentrar en algo llamado matrices de verificación, que aquí lo tenemos, ahorita va a desaparecer ese cintillo negro. Y entonces las matrices de verificación tienen precisamente esa intención, que el proceso quede muy claro para todos, tanto alumnos como para docentes, directivos, padres de familia, salud y toda la comunidad en general. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y si realmente se están alcanzando los objetivos deseados. Incluso ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Aquella escuela, aquel proceso educativo que solamente se centra en la evaluación final, pues eso ya no tiene razón de ser, porque eso significa que al final se van a percatar de los problemas y ya no se les va a poder dar solución. Entonces, conforme va avanzando esto, de ahí proviene precisamente la palabra formativa, conforme va transcurriendo, pues es conveniente que se hagan diferentes tipos de evaluación para ver cómo se está haciendo y corregir los posibles problemas.
Y esas matrices de verificación se establece con claridad lo que se espera precisamente del alumno. Obvio, el aprendizaje, los conocimientos, las habilidades, las actitudes que deberían de presentar. Y este tipo de evaluaciones, digamos ya aterrizado ya en la práctica docente, pueden ser orales o bien de forma escrita. También otro elemento que se maneja, algunos lo consideran un instrumento, yo en lo personal lo considero un método de evaluación. Y ese sería precisamente el de portafolio de evidencias, que de hecho ustedes ya están familiarizados últimamente con ese concepto, porque se supone, lo vamos a poner así entre comillas, se supone que en esta universidad se aplica. El día de hoy vamos a conocer la verdadera metodología y desde luego, si yo les doy el curso de evaluación de la educación 2, adivinen qué, suprimiríamos en este caso el examen escrito y se va a sustituir precisamente por la evaluación de portafolios. Y eso ahorita, como lo vamos a ver, lleva su tiempo, tiene su razón y no es cualquier trabajito, proyectito que uno les pueda dejar al final. Entonces, el portafolio de evidencias, como lo están viendo, posee 4 momentos que deben de respetarse y obvio tenerse en cuenta. Número 1, la recolección de las actividades. La selección, la reflexión precisamente de la selección hecha con anterioridad. Y por último, la proyección o presentación de. Repito, eso lo vamos a ver a continuación. Ahorita solamente se los presenté de forma esquemática para que vean cómo está conformada esta evaluación. Entonces, ya nos vamos de lleno con las técnicas de evaluación informal. ¿Por qué reciben este nombre? Porque, recuerden, no es lo mismo evaluar que calificar. Y entonces, cuando veamos esas técnicas, la intención no es obtener una calificación. La intención es precisamente conocer al grupo, conocer a los estudiantes, conocer su dinámica, conocer sus pensamientos, conocer su conducta. Entonces, repito, ahorita no confundan la evaluación con la calificación. Y se le da el nombre de informal, precisamente, porque ningún currículo lo establece como tal, sino es algo que incluso se puede dar la libertad del docente de aplicarla en cualquier momento. Y desde luego, la intención es recabar información, como también lo vimos en la primera unidad, para tomar decisiones. Entonces, en estas técnicas, ¿hacia dónde están dirigidas? Y desde luego, ¿cuáles son sus características? También reciben el nombre informal porque los alumnos no se dan cuenta de que están siendo evaluados. Por lo tanto, se van a poder comportar de la forma más natural posible. ¿Y cuáles son en este caso las dos técnicas de evaluación informal, las más importantes? Es la observación de las actividades que realizan los alumnos y la exploración precisamente por medio de preguntas que se realizan durante la sesión, durante las clases, precisamente para ver qué es lo que está pasando. Entonces, obvio, ahí tenemos en pantalla una imagen, ¿no? Incluso el chico está bebiendo agua, que ya se ve bastante grandecito en comparación con sus compañeros. Y sus demás compañeros lo están viendo. Entonces, esto significa algo. Y toda conducta debe de tomarse en cuenta el contexto para conocer la naturaleza y comprender el fenómeno. Entonces, está tomando agua sencillamente porque hace demasiado calor. En consecuencia, esta información es útil para tomar decisiones. A lo mejor existe dentro de la institución un reglamento muy claro que dice que 0 comida, 0 bebidas en el salón de clases. Pero bueno, esta conducta nos está dando información para tomar decisiones. ¿Esa regla realmente es funcional? ¿O qué se debe de hacer en este caso para hacer el ambiente un poco más agradable
y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es. Ahora nos vamos con... ¿Me puede regresar, profe? ¿Ok? Ustedes me van diciendo, ¿eh? ¿Listo? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, ahora vamos con otro punto que se titula el procedimiento de prueba. Tiene mi expediente y preferiría que no lo tuviera porque la despedí. ¿Quiere dármelo, por favor? Eso es. Ahí vamos. Vamos con el procedimiento de prueba. Por teléfono, Grey. Así es como se hace. Ya lo habíamos mencionado hace un momento. Existen diferentes tipos de evaluación. No estaba programada aún así. Las Así que debemos mantener. escritas, las orales, pero también existen pruebas de ejecución o aplicación. Conforme vamos avanzando precisamente en la unidad, vamos a ir definiendo cada una de estas. Eso es. Entonces, recuerden, cualquier tipo, en este caso, de evaluación o de prueba, trata de medir los aprendizajes, pero siempre y cuando solamente sean en los límites que aparecen. Andrés, no enciendas tu micrófono. En los límites que aparecen planteados en los objetivos y desde la visión del docente, precisamente que dirige la enseñanza. ¿Qué significa esto? Pues que desde luego que la evaluación solamente va a comprender, ya hablando en términos prácticos, de lo que se ha visto, no lo que se pretende o lo que se debería, precisamente para hacer, en este caso, la prueba más real. Y entonces, los resultados que otorgan estas pruebas van a dar información, en este caso, al educador para tomar decisiones, para decir, bueno, tal alumno necesita ser promovido, requiere hacer ciertas mejoras en la enseñanza, orientar los procesos, orientar los objetivos, y todo esto debe de existir nota. El docente debe de tomar nota precisamente de todos los resultados de estas pruebas, porque están dando información. Y esa información, obvio, se va a ocupar más adelante. Desde luego que cuando el grupo es pequeño, a veces en la práctica, digamos, no se nos complicaría hacer una anotación o hacer un recordatorio.
La circunstancia es que cuando los grupos se van haciendo numerosos, se van haciendo amplios, existe gran cantidad de información y por lo tanto es más difícil poderla procesar. Pero desde luego esto debería hacerse. Hay nada más eso es para resaltarlo. Entonces toda esa información es útil para tomar decisiones, pero también hay que tomarla para la retroinformación del proceso educativo. Es decir, informar en este caso a los estudiantes, incluso, ¿por qué no? También a los docentes que están en el proceso, qué es lo que pueden mejorar, qué es lo que debe de corregirse. En este caso, alimentando todas aquellas carencias o faltas que pueden existir precisamente durante el proceso. Ahora vamos a ver brevemente, porque eso es contenido del curso número 2, que es el procedimiento de observación. Pues ya lo habíamos tocado con las técnicas informales. Ahí tenemos la primera característica, cuando se hace una observación. ¿Cuándo se emplearía? Precisamente cuando la evaluación es formativa o bien procesal. ¿Sí queda claro estos conceptos de evaluación formativa y evaluación procesal? Es pregunta. Formativa sí, procesal, La procesal no. no, entiendo Perfecto. que es durante el proceso, no quiero pensar, pero no estoy segura. Ajá. En este caso, ahora sí, ¿proceso de qué? Pues precisamente cuando los contenidos son procedimentales. Imagínense por un momento que el curso fuera precisamente de enseñarles a los alumnos a utilizar cierta maquinaria o realizar determinado producto en específico. Entonces, ahí, número 1, estamos hablando de un proceso que debe de respetarse, que debe de seguirse, precisamente para ver cómo se están dando las cosas. Entonces, ambos prácticamente hacen referencia a lo mismo. Cómo se van formando las actitudes, cómo se van formando los conocimientos, pero en este caso, cuando hablamos de la evaluación procesal, podemos decir que se reduce exclusivamente al concepto cuando desarrollan habilidades. Eso es, muy bien. También este tipo de evaluaciones se puede realizar en la evaluación diagnóstica o para evaluar, ay, está haciendo chiquito, o para evaluar lo aprendido después de que haya terminado precisamente un episodio instruccional o sirve de complemento en este caso para la evaluación sumativa. A través del chat, Andrés pregunta, a ver, retomamos la pregunta. ¿Entraría también el desarrollo de aptitudes del alumno? Sí, efectivamente. Como ya lo hemos mencionado, en este caso sería lo procesal. Pero sí conocen la diferencia entre aptitud y habilidad, ahorita que Andrés lo mencionó. ¿Sí encuentra la diferencia entre aptitud y habilidad? Es pregunta. Y por lo tanto, espero respuesta. Pues es que una aptitud es en lo que eres bueno, ¿no? Y Ajá. no sé, siento que una habilidad es como más específica y la aptitud sería como un poco más general. No sé, mejor dígalo usted. Bueno, se los pregunté por si lo sabían. Ahí les va, qué bueno. Creo que no lo sabemos, mejor dígalo. Bueno, entonces ahí les va. Las aptitudes vamos a considerarlas como aquellas predisposiciones naturales. En pocas palabras, es lo que podemos realizar porque tenemos con qué.
Entonces yo, por ejemplo, que tengo las dos piernas, imaginando que fue un recién nacido, pues yo tengo la aptitud para caminar, aunque todavía no lo hago. Cuando hablamos de habilidades, es porque se desarrollan esas aptitudes y, como su nombre lo indica, dejan de ser aptitudes para convertirse en habilidades. Entonces, ya es algo que puedo hacer y además lo puedo hacer bien, no a medias. Yo realmente lo puedo hacer bien. Entonces, si a nosotros nos sirvieran nuestros dos ojos, a todos, pues obvio, tenemos la aptitud de leer, pero eso no significa que sepamos leer. Entonces, puedo poner ahí un texto. Ya lo leyeron y les hago la pregunta. ¿Qué entendieron? Pues no sé, resulta muy confuso. Entonces, obvio, ahí tenemos la aptitud de leer, pero no tenemos la habilidad de leer o la comprensión lectora, que obvio sería el término más adecuado. Entonces, esa sería la diferencia. Las aptitudes son las disposiciones con las que obvio aprendemos, nacemos y que nos da la posibilidad de aprender. Y las habilidades sería precisamente el desarrollo de esas aptitudes. Algunas aptitudes, a pesar de que las tengamos, digamos, en menor cantidad o intensidad, se pueden mejorar precisamente a través del entrenamiento, la práctica y desde luego la educación. Eso es, muy bien, muy bien. Espero que haya quedado esto claro y obvio contestando a la pregunta de Andrés. Bueno, pregunta o comentario. Creo que es comentario porque no tiene signos de interrogación. Entonces, sí, efectivamente, aquí en este caso, cuando hablamos de los contenidos procedimentales, tiene la intención precisamente de desarrollar esas aptitudes para que se conviertan en habilidades. Ahorita en unos segundos se va a cortar esto y les voy a colocar ya el segundo enlace para continuar con nuestra sesión.